La Cámara de Comercio de Quito presenta Criterios by CCQ. Hoy en Criterios, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta entrevista llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Birm Sport. Si se habla de la tricolor y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay que hablar de Francisco Egas, quien hoy nos acompaña en Criterios. ¿Qué tal, Francisco? Un placer que nos acompañes. Bienvenido. Dayana, bienvenidos. Un placer tenerlos en mi casa, un placer que estén acá y un placer que se hayan dado el tiempo para hablar de esto, que es pasión de todos, como es la selección, la federación y el fútbol en general. Al contrario, Francisco, muchas gracias a ti por recibirnos en tu casa. Yo te lo decía, tu vida está marcada por la F de Francisco, la F de Flores, que es un sector además en el que también te desenvuelves, la F del fútbol, la F de la federación. ¿Te has percatado de aquello? No, apenas ahora me doy cuenta de eso, Mira, ¿no? Pero sí, muchas Fs además, en la familia también, mi padre, mi abuelo, un tío, todos somos Fs y es curioso porque cuando fui padre, yo quería que mi hija se llame Francisca y siempre lo pensé así, pero después pues me casé cambió por Antonia. Me casé con Daniela y Daniela también tiene dentro de su esquema familiar muchas Fs porque su ex marido es Francisco, porque su padre y abuelo son Franciscos y su hijo que ahora es parte de nuestra familia también es Francisco, así que tenemos un montón de Fs aquí. La F de la suerte, sin duda. Sí. Y a propósito de familia, mira, que también es con F, Francisco, hay que decir a la gente que nos escucha y que nos mira, tanto en Spotify como en nuestras diferentes redes sociales, en Criterios, que tu abuelo, Francisco, el doctor Carlos Larreategui, fue oficialmente el primer director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Sí, un modelo de vida, ¿Sí? Una persona que le tengo un cariño inmenso, que le tenemos, toda la familia le tiene un cariño inmenso. Me conmueve incluso hablar de él porque es una persona que de verdad fue un pilar, fue un ejemplo de vida, una persona muy esquemática, muy ordenada, intelectual, además muy de su casa, muy de su familia. Una persona que pudo haber hecho quizás en el mundo empresarial muchísimo por su inteligencia, pero que tenía una vocación que era la docencia, el educar, el ser un educador, y así vivió, y la Cámara fue pues gran parte de su vida. Sin duda, y aquello trascendió de generación en generación también. Sí. Muchos miembros de tu familia siguen en la docencia, siguen en universidades, sí, etcétera. Sí, bueno, mi tío Carlos siguió los pasos de mi abuelo, de hecho lo sustituyó como rector de la UTLA y él también ha sido un intelectual muy destacado, otra persona que nos ha enseñado el camino en ese sentido. Sí, mi lado Larreategui de la familia fue muy de eso, muy intelectuales, muy académico, ¿no? Muy académicos, personas muy dedicadas, como digo, a educar y a tratar de cambiar este país desde ese lado. Magnífico. Francisco, economista de profesión, te mueves en el mundo, como ya lo habíamos dicho, tanto del fútbol como de las flores. ¿Cómo es ese mix? ¿Cómo lo logras? Bueno, sí, economista, estudié en los Estados Unidos, ahí decidí aprender de economía. Mi padre siempre me decía que sería mejor estudiar algo más general y después ir hacia lo específico. A mí me gustaba mucho las finanzas y bueno, nos metimos en eso, estudié en Filadelfia, ahora que estuvo la selección ahí pude tener la oportunidad de volver a Filadelfia a los años y recoger pasos. Dicen que uno vuelve siempre a los lugares donde fue feliz. Sí. No. Y de hecho, las comidas, cosas que nadie me entendería. Un día justamente mi esposa me decía, pero ¿y se fue a comer solito? Le digo, es que nadie va a entender lo que vives, este tour de recoger pasos y de recoger cosas, pero sí. Y luego pues volví al país, mi familia, mi padre, nosotros, mi núcleo familiar íntimo, que es mi padre y hermanos, nos dedicamos desde hace mucho tiempo a la floricultura. Tenemos una plantación de flores en Cayambe, exportamos flores y pues ahí empecé yo mi vida profesional, desde que era muy chico, desde los 22, 23 años. Y ahí me hice, ¿no? Esto del fútbol fue entrando de a poco después. Pero hincha de la Universidad Católica. Sí, desde la cuna. Mi familia, por el otro lado, en cambio, mi familia por el lado de Egas, siempre ligados a Católica. Mi tío Fidel, pues uno de los benefactores de Católica, uno de sus principales directivos primero,
Él lleva quizás a su haber los mayores logros de la Católica en su historia. Y pues fue por ese lado que fui entrando al fútbol y fui entrando a la dirigencia del fútbol, pero desde chico íbamos a ver a la Católica. Después la Católica se perdió durante mucho tiempo, bajó de categoría, pero ya el sentimiento a mí me quedó, por ejemplo. Claro, ya, es ya. decir, Francisco, la Chatoley es lo que te lleva al fútbol. Sí, yo empecé también muy jovencito después de volver de la universidad y en mis primeros años de vida profesional empecé a meterme en la Católica, primero a ayudar ahí, a ver qué pasaba, de ayudante del gerente, de Mauricio Fernández, que era en esa época el gerente. Después cuando él salió, decidieron dejarme a mí de gerente y a mí se cargo oficialmente de la administración del club. Y pues estuve casi 15 años en Católica antes de salir de ahí para emprender esto que es la Federación Ecuatoriana. Mira, muy bien. Ahora, yo me acuerdo que ese estreno de Francisco Egas dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo una cierta polémica respecto al logo. Recordarás que muchos decían, ¿por qué nos quitaron al cóndor del escudo de la camiseta, ¿no? Otros decían, no, está bien renovar y es un diseño nuevo del logo de la FED. ¿Cómo lo viste tú en ese momento? Sí, a ver, en ese momento yo creo que teníamos que remozar la institución entera, es decir, ¿no? Renovar desde su cultura. Yo veía una cultura muy decadente en la federación, gente que se había acostumbrado a hacer las cosas mal, que se había acostumbrado a hacer las cosas como no tenían que hacerse, y eso había contagiado a toda la organización. Entonces, cuando uno renueva, creo que estos hitos, esto de renovar, de modernizar un poco el logo, era parte de decir, hay un nuevo concepto detrás de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un concepto un poco más moderno, un poco más cosmopolita. Hicimos un logo un poco más moderno y un poco más cosmopolita, que además vaya un poco a tono con lo que es hoy el mundo de los negocios del fútbol. Si nosotros necesitábamos un logo que se vea bien en el merchandising, en la ropa, porque eso también es parte de... Y luce, la verdad es que luce. Sí. En la tricolor yo creo que ya nos hemos acostumbrado a él y ya se ha hecho parte de nosotros, y lo que al principio chocó ahora ya nos gusta. Por supuesto. Francisco, hay que decirlo, en Ecuador una de las principales alegrías que tenemos los ecuatorianos es el fútbol. Por ahí autores incluso hablan de que el fútbol es el opio de los pueblos, ¿no? de las masas. ¿Cómo vives tú un partido de la TRI? Porque claro, una cosa es hacerlo como hincha, pero otra cosa es hacerlo desde la dirigencia, en tu caso como presidente. ¿Cómo se lo vive? Híjole, yo preferiría 1000 veces vivirlo como hincha todavía, porque la dirigencia ya conlleva otras responsabilidades, otro nivel de análisis. Como tú dices, el fútbol sí es el propio de los pueblos, porque se lo vive desde el corazón, no se lo vive desde la cabeza. Nosotros pensamos todo lo que hacemos en el día. Pensamos a qué horas nos levantamos, pensamos a qué horas desayunamos, pensamos si vamos a la oficina, si tenemos una reunión, nos pasamos pensando. El fútbol es un momento en el que la cabeza se va a otro lado y empieza el corazón a gobernarnos. Y eso lo hace lindo pero complicado a la vez. Porque es una actividad donde se confluyen demasiadas pasiones. Seguro. Y la gente es pasional acerca del fútbol, no es racional, es pasional acerca del fútbol. Entonces, tratamos de imponer nuestros gustos, nuestros criterios por encima del de al lado, y ahí se generan las discusiones de estas futboleras que son interminables, y el dirigente tiene que abstraerse un poco de eso, escuchar pero no dejarse influenciar, y tratar de que el fútbol además sea un poquito más racional, o el gobierno del fútbol sea un poquito más racional, porque así como el hincha es pasional, el fútbol tiene que tener racionalidad para entender los momentos, para entender las realidades, para entender dónde estamos parados, porque la manera de ir hacia algún lado es de entender de dónde partimos, de dónde salimos. Entonces, es difícil. Yo generalmente me gusta ver el fútbol solo, sin que nadie me diga nada, sin que nadie me tope, sin que nadie me pregunte. ¿Es cábala quizás? No, simple gusto y tranquilidad. Es quizás que uno está con los nervios a flor de piel, y todo eso exaspera mucho más que cuando uno está tranquilo. Por supuesto. Francisco, a propósito de aquello, se viene ya la Copa América, hay una expectativa muy fuerte, sobre todo porque la hinchada ecuatoriana, me incluyo, ya pedimos una Copa América, ¿no? Lo hablábamos extracámaras, tuvimos una participación pues interesante cuando fuimos sede, incluso recuerdo la mascota, el Choclito en su momento, pero Ecuador y Venezuela son los únicos dos países que no han tenido hasta el momento una Copa América.
América. ¿Para cuándo será aquello, Francisco? ¿Podrá Bueno, ser en esta ocasión? ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros vamos con los sueños a tope, es decir, con los sueños más grandes, Claro, porque también somos hinchas. Yo también soy hincha de la selección ahora, es decir, yo gozo cuando la selección gana. por supuesto. Mucha gente insulta y dice, no, que... Yo soy la primera persona que El quiere primer que la interesado selección que le gane, vaya el primer bien, pero interesado en que la lógico. selección gane. Claro. Entonces, como digo, es difícil porque es un torneo complicadísimo, que Sí. no nos ha venido bien. Los torneos cortos para Ecuador han sido realmente complicados en el pasado. Creo que hemos venido progresando y creciendo mucho. Crecemos mucho sobre todo a partir de la gestión de algunos clubes, y no voy a nombrar a ninguno para no herir susceptibilidades, Ok. pero la verdad es que ha habido unos pocos clubes en el país que se han dedicado a hacer verdaderos proyectos sostenidos, con trayendo profesionales muy calificados, y entonces eso ha hecho que el fútbol ecuatoriano progrese, a pesar de que yo sigo creyendo que como organización, que como nivel de dirigencia, que todavía estamos muy atrasados y tenemos que empeñarnos en crecer muchísimo más. Entonces, este torneo que tanto lo queremos, que tan esquivo nos ha sido, que tan difícil nos ha resultado en el pasado, se ha vuelto un amuleto de la gente. La gente Claro. dice, tiene que ser nuestra Copa América, esta Copa América estamos para ganarlo, porque además es la mejor generación. Claro, y se tiran verdades absolutas que son muy discutibles también, y entonces el dirigente tiene que decir, a ver, un ratito, sí, estamos progresando, hemos crecido Pues es mucho, un proceso. tenemos jugadores que hoy están en el primer nivel, pero tenemos que saber dónde estamos parados para saber a qué nos enfrentamos y qué tanto podemos perder el piso o no en este contexto, porque jugamos contra selecciones muy importantes, es decir, jugamos para empezar con el campeón del mundo. Pero además está Brasil, está Uruguay, está Colombia, selecciones que tienen un pasado futbolístico quizás mucho más rico que el Claro. nuestro. Y el nivel de fútbol sudamericano es importante. Y no solo eso, sino Sí. que son países mucho más grandes, Claro. con otras condiciones económicas, y eso hace que su fútbol esté algo más desarrollado que el nuestro. Entonces, eso no quita que nosotros no nos atrevamos a soñar, pero el hecho de saber dónde estamos parados nos hace quizás un poco más terrenales en este sentido. Y eso nos puede llevar a utilizar nuestras fortalezas, conociendo nuestras debilidades de mejor manera. Yo creo que el fútbol es para soñar, uno va a competir para ganar. Claro. Que ese sueño sea un Nos triunfo. vamos con el sueño de ser campeones de la Copa América, pero hay otros 15 equipos que se suben al avión con el mismo sueño. Por supuesto. Entonces, si nosotros perdemos el piso y creemos que ya estamos para ganarle a todos y para ganarle a cualquiera, vamos a perder esa hambre que puede hacer que en realidad podamos competir y ganar. Okay. Entonces, creo que el conjugar todas esas cosas para nosotros como dirigentes, para el mismo cuerpo técnico de la selección, es una tarea complicada porque todo el día estamos oyendo, es la mejor generación de la historia, tenemos jugadores que nunca antes hemos tenido, tenemos equipo para ganar la Copa América. Y uno dice, porque tenemos jugadores en Europa y tenemos 2, 3 jugadores que están haciendo un muy buen pasar por Europa, que están ilusionándonos todos los fines de semana. Pues después vamos a ver la nómina de Argentina, la nómina de Brasil, y si ellos tienen 26 y otros 40 que se quedaron afuera de ese mismo nivel, y Brasil lo mismo, y Uruguay lo mismo, y Colombia lo mismo. Entonces, creo que dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces creo que nosotros lo que tenemos es que estar muy aterrizados, pero atrevernos al mismo tiempo a soñar y a competir. Eso es importante. Ahora, Francisco, quiero contar que nosotros, la Cámara de Comercio de Quito, hemos hecho una encuesta en las calles en las que preguntamos, ¿qué le preguntaría usted al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol justo a horas antes ya del partido de Copa América? Y muchos han dejado sus inquietudes y una de ellas que la recojo es, por ejemplo, ¿por qué no Campana? Yo sé que ese es un tema de técnico, pero ¿por qué no está Campana en la alineación? Esos son temas de gustos del cuerpo técnico. Creo que lo que sí no se puede decir es que Leonardo no ha tenido las oportunidades en la selección. Las ha tenido y ha tenido varias. Y hoy el gusto del técnico pasa por otros delanteros y nosotros en eso somos profundamente respetuosos. Y así como es Campana, creo que Leo, a quien le tenemos mucho cariño y creo que es un gran chico y un gran jugador de fútbol, es muy mediático. Claro, quizás mueve. por el antecedente de quién es su familia, por
porque se volvió un chico mediático, porque fue el goleador de la sub-20, Claro. etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros jugadores que también quizás podríamos decir, ¿por qué no él? ¿Por qué no? Y eso simplemente es una buena noticia, que tengamos en qué escoger y que se queden 2 o 3 jugadores que todos creemos que se tenían que quedar, que se queden afuera, quiere decir que tenemos más de lo que necesitamos. Yo también soy hincha del fútbol, como les decía antes, y yo también tengo mi corazoncito y mi gusto. Y les puedo decir que no coincide 100% con el del cuerpo técnico, pero como dirigente mi deber es respetar absolutamente las elecciones del cuerpo técnico, porque es la única manera de después de exigir un resultado, ¿no? El que seamos profundamente respetuosos en un 100% de sus elecciones nos hace después capaces de poder exigir un resultado porque entendemos que lo ha hecho con sus herramientas. Ok, claro, dentro de esas inquietudes de la hinchada, además, muchos ecuatorianos se preguntan y dicen, ¿por qué escogieron o se fueron por la línea española? ¿Por qué Sánchez Vaz, cuando no tuvo una participación destacada en el Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿por qué se escogió a un español? ¿Por qué a Sánchez Vaz? A ver, yo quisiera quizás aquí irnos un paso más atrás y decir qué es el fútbol de selección. El fútbol de selección recoge jugadores que juegan en distintas partes del mundo y tiene muy poco tiempo para gestionar ese talento. Es decir, acá se habla mucho de modelo de juego, se habla mucho de que se juega lindo, de que se juega feo, de que las bandas, de que los extremos, de que los laterales, de que la línea de 3, de que la línea de 4. Pero lo que no se da la gente mucha cuenta es que los jugadores generalmente llegan un domingo, un lunes, un martes. Hay tiempo para que descansen, para recuperarlos del viaje, para hacer un par de prácticas muy cortas de fútbol, que vayan a la cancha, después viajamos, volvemos, nos sacamos del viaje, ¿Crees que entrenamos el un tiempo par de ha sido días. corto para que Sánchez Vaz muestre realmente? No, los tiempos en selección, Dayana, son cortos, porque no hay tiempo para eso. Las fechas FIFA tienen 10 días generalmente, con 2 partidos de por medio, donde tiene que estar el viaje, la llegada, la recuperación del viaje, los entrenamientos del partido, la recuperación del partido, el otro viaje, la recuperación de ese viaje, los entrenamientos y el segundo partido. Entonces, en 10 días se mete todo eso, y eso, cuando tú me oyes hablar de todo esto, me dices, bueno, pero entonces, ¿qué queda? 3, 4 días de entrenamiento y no más. Entonces, la mecanización de movimientos y todo eso que se habla muchísimo es realmente una utopía dentro del fútbol de selecciones. ¿Por qué no un Pekerman, por ejemplo? Lo consideramos en su momento, ¿Sí? ¿Y qué pasó? tengo que decirlo, José Pekerman tenía un representante que era una persona realmente complicada y con quien nunca pudimos lograr tener una comunicación fluida. Entiendo que ya incluso no está con él, pero fue una parte del tema. No llegamos ni a hablar con José Pekerman porque no pasamos de la barrera de su representante. Y en su momento, por ejemplo, Ricardo Gareca, que es otro técnico que quisimos mucho, decidió con el corazón y decidió irse a Vélez Sarsfield, que era su club, el club de su vida, donde él se hizo como técnico y al cual quería mucho, y nos dijo simplemente no puedo dejar esa oportunidad de lado porque me llama el corazón a irme a Vélez Sarsfield. Y en Félix encontramos un técnico de proceso que además nuestra intención es, y por lo que te estaba diciendo, por lo poco que se puede imprimir el sello de un técnico en la selección mayor, nosotros pretendemos que eso tenga una influencia también en todas las selecciones juveniles y tratar de ser consecuentes con lo que vienen trabajando, sobre todo el Independiente del Valle, que es el gran proveedor de jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol, más allá de lo que se piense y de lo que se diga, que manejan. Eso que es importante hablarlo, ¿no? Es importante, ya que estamos acá contigo, Francisco, eso es lo que se ha dicho, ¿no? A nivel mediático, a nivel del hincha en general, que dicen hay un gran margen de jugadores del Independiente. ¿Es que se prefiere al Independiente o cómo es que se maneja esa situación? A ver, yo creo que la respuesta está ahí mismo, porque hoy a quienes alabamos, a quienes vitoreamos, nuestros grandes ídolos, son jugadores que pasaron por el Independiente. Piero Hincapié pasó por el Independiente, Moisés Caicedo pasó por el Independiente, Kendry Páez pasó por el Independiente. Entonces, el análisis no resiste,
no resiste fuerza, ¿no? Yo creo que cuando somos hinchas de otros equipos, entran dentro de todo eso Claro, es eso también, la ¿no? competitividad, las envidias, etcétera, etcétera. Pero en realidad el Independiente es el mejor proyecto de formación de jugadores de nuestro país y uno de los mejores de Sudamérica, si no el mejor. Entonces, Independiente, junto con otros clubes, con Liga, con Católica, con Aucas, han emprendido en el tema de inferiores y es lógico que la selección se nutra de ese trabajo. Y nuestras selecciones de inferiores tienen muchos jugadores de esos clubes y pocos de los clubes que no han trabajado. Y hay otros clubes que se han dedicado a repatriar jugadores, jugadores de edad, a repatriar, a llenarse de extranjeros, que en su nómina tienen 8 extranjeros, 4 o 5 nacionalizados y que cuando juegan el fin de semana no hay sino 2 o 3 jugadores ecuatorianos en la cancha. Entonces poco se puede reclamar por parte de esos clubes, de los que sí han trabajado con nuestros chicos. Y entonces se cuestiona a algún nuevo jugador o alguno que no nos gusta por qué es del Independiente o por qué es de Liga. Pero por el otro lado no se habla de los otros 7, 8 que fines de semana, que todos los fines de semana aplaudimos, soñamos y que nuestros chicos sueñan con ser eso. Entonces, finalmente confluyen un montón de cosas, el gusto del técnico, pero también todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, quien sea capaz de criticar la convocatoria de algún jugador del Independiente también tiene que ser capaz de criticar en el pasado las convocatorias de Piero, de Moisés, claro, de Kendry, etcétera, etcétera. Mira que un ejemplo es Kendry Páez, por ejemplo. El año pasado, cuando ese chico apareció, primero en el sub-17, después en el sub-20, y después Félix tuvo la valentía de ponerlo en el primer partido de la eliminatoria contra Uruguay, con 15 años, como titular. Nos queríamos morir porque decíamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Es un chico, claro, es un chico que como estructura física incluso todavía tiene mucho por desarrollar y que no sabemos cómo va a jugar frente a jugadores hechos y maduros y una selección tan dura como la uruguaya. Y pasó lo que pasó. Y en ese momento se dijeron muchísimas cosas. Se dijo que Kendry Páez iba porque se lo tenía que vender. Después cuando ya estaba vendido se decía que había una prima en su contrato, que si jugaba en la selección el Independiente recibía más dinero. Entonces que nosotros que recibimos órdenes de la gente del Independiente teníamos que ponerlo ese día porque así el Independiente recibía más dinero. Y hoy Kendry es indiscutible. Hoy nadie se atreve a discutir a Kendry en la selección por lo que ha mostrado. Entonces, como te digo, el hincha, la ventaja que tiene el hincha es que hoy puede decir A y mañana puede decir B y nadie se acuerda de que decía A y de que decía B. Y no te olvides que todos somos técnicos cuando juega la Tri. Todos nos volvemos técnicos. Mira que en su momento hubo gente que dijo que Pervis Estupiñán no merecía estar en la selección, que había en el medio local mejores opciones, alguno de Barcelona, mejores opciones que Pervis Estupiñán. Hoy Pervis Estupiñán está en el primer nivel del fútbol mundial, siendo uno de los mejores laterales de la Premier League, y ese otro jugador está prácticamente retirado. Entonces, posturas y posturas. Hay que entender al hincha, claro, no hay que discutirle, hay que saber exactamente, pero nosotros ya en la gestión de la selección tenemos que tener mucha más cabeza fría, porque nosotros sí no podemos volver sobre lo que dijimos, claro, y cambiar completamente y decir vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer lo otro. ¿Tienes algún jugador favorito dentro de la Tri? Favorito en cuanto a que te guste su juego, que lo admires, que dices, pues este chico da mucho. ¿Hay alguno? ¿Algún nombre? No, ¿Niño o sea, muy por ahí? A ver, hay 3 o 4 jugadores cuyo nivel es superlativo. Ya hablábamos de Piero, de William Pacho, de Kendry, de Moisés, sí, que son, y no porque lo diga yo, sino por dónde están jugando, sí, cómo están jugando, lo que hacen todos los fines de semana, campeones de lo uno, campeones de lo otro, el jugador más caro de la Premier es ecuatoriano, etcétera, etcétera. Entonces, quizás ellos son los que más brillan, pero yo tengo debilidad por el grupo, tengo debilidad por sentirnos familia, por sentirnos un grupo unido, por sentirnos que a pesar de la crítica nos abrazamos hacia adentro y sacamos
siempre a la selección adelante. Tengo debilidad más por esos sentimientos que por uno u otro jugador en Muy particular. bien. Otro tema polémico, el tema de Galíndez como capitán. Se ha hablado tanto de aquello, se sacaron en todos los medios, además, a un Méndez, a un Valencia que lo criticaron porque decían, pues, ¿por qué no un ecuatoriano como capitán? Otros decían, pues tiene la nacionalidad y también ha cumplido para estar allí. Luego ya Ener Valencia sale, se emociona, le da un abrazo y la gente pues dice, wow, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves tú? Es que justo eso es lo que te iba a decir. Es el show del fútbol también. Y el tiempo termina dando la razón. Sí. Es decir, en el momento en el que Ener decide recomendar que Hernán sea el capitán contra la selección argentina, es un momento del grupo, es un momento de ellos mismos. Claro. El capitán representa a los 26 jugadores que están, no representa a los exjugadores, no representa a los hinchas, no representa el rol de Valencia capitán. Y Méndez ya no tienen nada que opinar en ese sentido. No, ellos tienen su opinión y hay que respetarla porque además tuvieron mucho en el camerino. Figuras, claro. Pero yo lo que digo es que hoy esa persona que se pone la cinta de capitán representa a sus 26 compañeros. Sin duda. Es el representante de sus 26 compañeros ante el árbitro, ante los otros jugadores, es quien los comanda en ese momento. Y Ener no estaba, él es el capitán natural de la selección, ya lo volvió a hacer el día miércoles, pero en ese momento ellos creyeron hacia adentro que Hernán era quien querían que lo represente. Y me parece que eso es absolutamente respetable, porque además Hernán es un ecuatoriano más. Es decir, en el 2011 Hernán llegó, ha vivido 14 años en nuestro país, ahora el fútbol lo llevó a Argentina de vuelta por un tema profesional, pero ha vivido 14 años en nuestro país y esos 14 años los ha vivido como un ecuatoriano más, adora este país y a mí me consta, porque lo tuve mucho tiempo en Católica, llegó siendo un niño, se ha hecho hombre en este país y lo adora. Entonces, el pensar en que alguien que fue capitán en su equipo, siendo un extranjero, siendo en una liga tan complicada como la inglesa, no lo entienda, a mí me entristeció, pero después el mismo Antonio salió a pedir disculpas. Y yo creo que es perderse en un sentimiento, quizás en un cliché, que quizás ya no corresponde en este momento. Nacionalista, si se quiere. Puede sí, ser, ¿no? Que lo diga el presidente de la AFE, a mí me apena mucho, por ejemplo, porque él es un presidente de una AFE que tiene jugadores nacionales y tiene extranjeros y tiene nacionalizados y todos son importantes en este ecosistema del fútbol. Hernán se ha ganado ese sitio con mucho trabajo y con mucho don de gente, sobre todo, porque sí han habido otros jugadores nacionalizados que han pasado por la selección sin lograr integrarse al grupo. Hernán, no solo que se ha integrado al grupo, sino que es uno de sus líderes. Muy bien. Vamos a hablar ahora de Liga Pro. ¿Cómo está la relación con Miguel Ángel Or? A ver, la relación personal no es fácil. La relación personal se ha dañado mucho en este tiempo. La relación institucional, que finalmente es la que más nos tiene que importar, es una relación que camina, es decir, los pares en una y otra son capaces de hablar, de coordinar cosas, de montar proyectos, de colaborar en proyectos, y eso es importante. La relación personal no es buena, pero es una relación que tiene que pasar a segundo plano, porque este no es un tema personal y representamos a clubes de fútbol, a asociaciones de fútbol, a instituciones muy importantes y por ende la relación personal tiene que quedar a un lado. Muy bien. Copa Ecuador. Emelec y Barcelona no estarán dentro, al menos de momento, de la Copa. ¿Eso trae un golpe económico quizás, Francisco, digo yo, por el tema de taquilla? No, yo tengo la plena seguridad de que la Copa Ecuador la van a jugar todos. Primero porque es una obligatoriedad, porque dentro del reglamento así funciona, ¿no? El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, la Liga Pro, tampoco es potestad de los equipos decir participo o no participo. Si eres parte del fútbol, participas en las competiciones que corporativamente decidimos que se hagan, ¿no? Creo que eso partió de una reunión donde hubo quizás algunos puntos por aclarar, que la Federación los ha recogido ya en la versión definitiva del reglamento, y tengo la plena seguridad de que lo harán, no solo porque tienen que, sino porque es un torneo que entrega premios importantes.
el clasificar a la Copa Libertadores es algo que la hinchada de estos clubes y de los clubes grandes del país. Los propios jugadores. Sí, por supuesto. Además a Barcelona, a Emelec, a Liga, a Nacional, se le exige todos los años estar en los torneos internacionales. Y la Copa Ecuador es un muy buen camino para llegar a la Copa Libertadores. Así que yo tengo plena seguridad no solo de que van a participar, sino que van a ser un éxito, de que va a ser un éxito y de que la participación de esos clubes quizás va a ser la más importante de todas. Pues que así sea. Se viene ya el partido de Copa América, mañana sábado estará jugando ya nuestra tri, nosotros por supuesto vamos a estar alentándolos. ¿Te atreves, Francisco, a dar un marcador, un resultado? No, que ganemos. Va a ser importante empezar con los 3 puntos. ¿Sí se puede? Siempre se ha podido, sí, y ahora más. Creo que ese es el gran cambio de paradigma que ha habido en la selección. La selección hoy cree en sí misma y cree ser capaz de competir. Entonces, Venezuela es una selección complicada, difícil, con muchos buenos jugadores, así como descalificamos con mucha liviandad a los rivales. La selección venezolana viene haciendo un proceso similar al ecuatoriano. Si nosotros fuimos terceros en un mundial, un poquito antes Venezuela fue segunda en un mundial juvenil. Esos chicos han crecido y viene acarreando un buen proceso, pero yo tengo plena confianza en lo que podamos hacer mañana, en lo que pueda hacer la selección en la cancha y empezar ganando, porque empezar ganando ya es poner un pie en los cuartos de final, ¿no? Claro. Es simplificarnos bastante la historia. Así que es un partido, quizás el partido más importante de la Copa va a ser este primer partido para... Sí. Finalmente soy una persona que vive el fútbol así, desde muy adentro. También desde muy adentro hago todo lo que hago en mi vida, en la vida con mi familia. Ellos son el sustento y el soporte que me permite a mí. Les dedico mucho tiempo. Primer gol va para Antonia. Sí, bueno, ella ya es la perdición. Okay, sí. El otro es el soporte, ella es mi perdición. Sí, no, es la niña de mis ojos, ¿no? Y ella es todo para mí, junto con el resto de mi familia, de mi esposa. Claro. Y uno no podría estar en todo esto y no podría... Sin el apoyo de ellos. Claro. Sin el apoyo de ellos, porque al final son para quienes uno hace todo, ¿no? Quienes cuando uno llega a casa le dan un abrazo, le hace sentir que todo va a estar bien. Tú estás en la delantera, pero ellos son tus técnicos. Sí. Y el fútbol se compone de alegrías y tristezas, de victorias y de derrotas. Siempre. Y cuando uno tiene de las amargas, les necesita y son quien a uno le vuelven a levantar, ¿no? Por supuesto. Francisco, sí. Gracias otra vez. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en exclusiva para Criterios. Esta entrevista llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Birm Sport.